La sociedad te ha vendido una historia incompleta, una historia que te mantiene cautivo, sumiso y conformado a sus expectativas. Y lo peor de todo, te has creído cada palabra. Desde que tienes memoria, te han dicho que la juventud es la cumbre de la existencia, que después de los 30 empieza el declive, y que a los 40 ya no puedes hacer gran cosa. Mentira. La vida real no empieza cuando eres joven, siguiendo las reglas e intentando encajar. Empieza cuando te das cuenta de que todo lo que has construido hasta ahora no es más que un reflejo de lo que los demás esperan de ti. Y ese momento, según Carl Jung, llega a los 40. ¿Suena extraño? Claro que sí. No es lo que te han enseñado. Porque nadie te dice que los primeros 40 años de tu vida son, en realidad, un ensayo general, una colección de experiencias, fracasos y éxitos que no te pertenecen en absoluto. Durante 4 décadas te han enseñado a ser alguien, programado para conformarte y obedecer el orden establecido. Y entonces cumples 40, y algo dentro de ti empieza a romperse. Es un grito silencioso, una fachada en el estandarte que has construido con tanto esfuerzo. De repente, lo que una vez sentiste empieza a desmoronarse. Lo que te motivaba ya no te llena. Las recompensas que tanto has anhelado se sienten vacías. Empiezas a cuestionarte. ¿Es todo esto real? ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Cuánto de lo que hago es realmente mío? Y ahora llega la parte que nadie te cuenta. Este es el momento más importante de tu vida. Es el despertar, el inicio del proceso de individuación. Carl Jung lo explicó con una claridad brutal. En los primeros años de nuestra vida, construimos una identidad basada en expectativas externas. Somos niños, estudiantes, profesionales, padres, esposos, pero rara vez somos nosotros mismos. Nos adaptamos, nos disfrazamos, nos conformamos con los moldes que nos imponen. Y entonces, cuando estamos a mitad de camino y la carga de todas estas máscaras se vuelve insoportable, empezamos a despertar. Y da miedo, porque todo lo que creías correcto empieza a desaparecer, porque el éxito, el reconocimiento, la validación, de repente ya no significan nada, porque lo que una vez te definió ya no te sirve. Y entonces en ese abismo, tienes 2 opciones: o dejas atrás lo viejo, sigues actuando y vives los próximos 40 años con la misma máscara, o lo dejas todo atrás y empiezas de cero. Esa es la verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Si cumples 40 sin cuestionarte, sin sentir que todo lo que has construido podría ser una mentira, es porque aún estás dormido. Y la mayoría de la gente está dormida. La mayoría de la gente prefiere no admitirlo. Prefiere distanciarse de su pariente, incluso si este es un impostor. Prefiere la comodidad de la rutina al engaño de la autenticidad. Pero quienes se atreven a afrontar la verdad descubren algo increíble: libertad. Porque cuando dejas de preocuparte por lo que se espera de ti, empiezas a vivir la vida a tu manera. Porque cuando te das cuenta de que no siempre tienes que ir en la misma dirección solo por llevar años en ese camino, puedes elegir uno diferente. Porque cuando comprendes que el éxito no es lo que el mundo te aplaude, sino lo que realmente te llena, entonces empiezas a existir de verdad. Y aquí surge la pregunta que te ocupará: ¿cuánto de tu vida actual es realmente tuyo? ¿Cuánto de lo que haces a diario refleja tu esencia? ¿Y cuánto es simplemente un reflejo de lo que otros esperan de ti? ¿Estás viviendo o solo estás jugando? Es fácil evitar estas preguntas. Es fácil avanzar sin profundizar demasiado. Pero en algún momento, la verdad saldrá a la luz. En algún momento, la carga de las mentiras se volverá insoportable. Y cuando llegue ese momento, cuando mires a tu alrededor y te des cuenta de que el camino que sigues no es el tuyo, ¿qué harás? Aquí está la clave. Los 40 no son el comienzo del declive. Comienza la revolución. No es el final de nada. Es el principio de todo. Es el momento en que puedes soltar las cadenas, abandonar el guión, superar las expectativas y empezar a escribir tu propia historia. La pregunta es: ¿tienes el coraje? Jung llamó a este proceso individuación. Yo lo llamo renacimiento. ¿Y tú? Tú decides qué hacer con esta oportunidad. Y esta es precisamente la diferencia entre quienes despiertan y quienes permanecen atrapados. Porque no basta con reconocer que se vive bajo una identidad prestada.
No basta con saber que se ha actuado en una obra escrita por otros. La verdadera pregunta es, ¿qué haces con este conocimiento? Porque aquí es donde reside la parte difícil. Cuando empiezas a desprenderte de lo que no eres, cuando empiezas a despojarte de las capas de expectativas, validación y éxito superficial, lo primero que sientes no es alivio, está vacío, un vacío aterrador, porque toda tu vida te ha definido lo que haces, lo que logras, cómo te ven los demás. ¿Y qué pasa cuando dejas todo eso atrás? Te enfrentas a la peor pregunta de todas, ¿quién eres cuando nadie te ve? Por eso mucha gente prefiere no trabajar. Prefieren mantenerse fieles a su antigua identidad, porque aunque esté mal, al menos nos resulta familiar. Porque el miedo al vacío es real, es profundo y te paraliza. Pero hay algo que Jung entendió mejor que nadie. El vacío no es el fin, es un comienzo. Cuando te distancias de todo lo que no eres, cuando te enfrentas al silencio de tu propia existencia, sin adornos ni filtros, entonces tienes la oportunidad de reconstruirte desde cero. Crear una identidad que no se base en las expectativas de los demás, sino en quién eres realmente. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo, porque descubrir tu verdadero yo no ocurre de la noche a la mañana. No es una revelación repentina, es un proceso, un camino de exploración, ensayo y error, de descubrimiento constante. Pero hay algo fundamental que debes entender. Este proceso es individual. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie te dará un manual, una fórmula ni un camino claro, porque no encontrarás tu verdadero yo en un libro, un consejo ni una tendencia. Reside en la experiencia, en acción, en el coraje de demostrar tu valía, en tomar riesgos, cometer errores, volver a investigar, empezar. Y aquí viene la parte más brutal. No todos llegarán a ese punto. La mayoría nunca lo logrará. La mayoría se alejará de lo conocido, de lo que les da seguridad, aunque sea una falsa sensación de seguridad, porque da miedo destruirlo todo y empezar de cero, porque es incómodo mirar dentro de uno mismo sin distracciones. Pero si lo haces, si de verdad te atreves a sumergirte en el vacío, a soltar lo que no es y a explorar sin miedo quién podría ser, entonces comprenderás la verdad que Jung quería enseñarnos. La vida no se trata de cumplir expectativas, sino de superarlas. Y solo cuando dejas ir todo lo que no eres, puedes empezar a convertirte en quien realmente estás destinado a ser. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque cuando empiezas a romper con lo que no es, cuando finalmente te enfrentas al vacío del que hablé, sucede algo inesperado. Te das cuenta de que el mundo que conocías ya no es el mismo. Conversaciones que antes parecían importantes, ahora se vuelven triviales. Las metas que antes te motivaban a levantarte cada mañana, ahora parecen absurdas. Los miedos que antes te paralizaban han perdido su poder. Es como si te hubieras quitado la venda de los ojos y de repente vieras la realidad tal como es. Y no es una realidad bonita. Es una realidad dura, llena de trampas, perpetrada por personas que aún no se han dado cuenta de que están atrapadas en un círculo vicioso que no lleva a ninguna parte. Y aquí hay un problema del que nadie te advierte. Al despertar te sientes solo, porque ahora ves cosas que otros no ven, porque ahora comprendes dinámicas que antes no habías notado. Y lo peor es que ahora te das cuenta de que muchas personas a tu alrededor no siguen tu mismo camino. Las amistades basadas en intereses superficiales se están desvaneciendo. Las relaciones que existían solo porque cumplían un rol fijo empiezan a sentirse vacías. Las conversaciones que antes llenaban tu tiempo ahora se convierten en ruido. Y ahí es donde muchos se asustan y dan un paso atrás, porque nadie quiere sentirse aislado, nadie quiere darse cuenta de que pudo haber pasado años o incluso décadas rodeado de personas con las que nunca sintió una conexión profunda. Sin embargo, esa es precisamente una de las pruebas más importantes de este proceso, porque cuando dejas ir lo que no eres, inevitablemente dejas ir a quienes solo estaban ahí por tu falsa versión de ti mismo. Es un filtro brutal, pero necesario, porque solo cuando te atreves a soltar lo que no encaja con tu nueva versión de ti mismo, puedes empezar a atraer lo que realmente necesitas. Aquí comienza la segunda fase de este viaje, porque la individuación no solo significa soltar, sino también reconstruir, y esto es lo que distingue a quienes despiertan de quienes simplemente
se pierden en la confusión. En este punto, algunas personas se sienten invadidas por la desesperación. Se aferran a la nostalgia, a la idea de que las cosas podrían haber sido mejores en el pasado, cuando aún encajaban en un mundo que ahora les parece ajeno. Otras, sin embargo, comprenden algo mucho más importante. Ahora tienen la oportunidad de decidir conscientemente qué tipo de vida quieren construir. Piénsalo, hasta ahora, la mayoría de las cosas en tu vida han sido resultado de decisiones tomadas bajo la influencia de expectativas externas. Has elegido una carrera, un muro, un estilo de vida basándote en lo que te han enseñado que es correcto, exitoso y aceptable. Pero ahora por primera vez tienes la oportunidad de decidir por ti mismo. Y aquí es donde surge el siguiente gran obstáculo, el miedo a equivocarse. Porque si sigues el camino que otros te dictan, al menos tienes la excusa de haber hecho solo lo que debías hacer. Pero si tomas tus propias decisiones y empiezas a construir una vida auténtica, no podrás culpar a nadie si te equivocas. Por eso mucha gente no se atreve a tomar las riendas de su vida, incluso después de descubrir la verdad. Prefieren permanecer suspendidos en el reino oscuro donde ya no están completamente dormidos, pero tampoco se atreven a moverse. Pero aquí es donde entra en juego otra enseñanza de Jung. El proceso de individuación no es placentero, no está diseñado para ser fácil, porque se trata de enfrentar lo que más temes, cuestionar cada mentira con la que te has identificado y destruir lo viejo para construir algo nuevo. Es un proceso de muerte y renacimiento, y como todo renacimiento, atraviesas un periodo de oscuridad. Pero lo que yace al otro lado de esta oscuridad es algo que la mayoría de la gente nunca experimenta. Una sensación de libertad absoluta, porque cuando dejas de actuar según las expectativas de los demás y empiezas a construir una vida verdaderamente tuya, sucede algo increíble. El miedo desaparece. La sensación constante de perseguir algo que nunca llega se disuelve. La necesidad de validación externa disminuye. La necesidad de pertenecer, ser aceptado y conformarse con normas arbitrarias, desaparece. En su lugar surge algo mucho más poderoso: la paz. Una paz que no depende de las circunstancias externas, el éxito, el reconocimiento ni la aprobación. Una paz que surge del conocimiento de vivir en armonía con la propia verdad. Es la diferencia entre ser y vivir, entre reaccionar y decidir, entre copiar lo que te han dicho y ser la versión más auténtica de ti mismo. Pero aquí está el último gran secreto que nadie te cuenta. Este proceso no tiene fin. No hay momento en el que digas, ya está, me he encontrado a mí mismo. Ahora soy completamente libre, porque la individuación no es un destino, es un viaje. Cada nueva etapa de tu vida trae consigo nuevas máscaras que debes desechar. Debes despojarte de nuevas capas de identidad. Debes descubrir nuevas verdades. Lo que cambia es que una vez que despiertas, ya no puedes dormir. Y eso lo cambia todo. Porque cuando comprendes que la verdadera vida solo comienza cuando te experimentas a ti mismo, lo ves todo de otra manera. Tomas decisiones con claridad, no con miedo. Empiezas a rodearte de personas que realmente vibran en tu misma frecuencia, en lugar de quienes solo estaban ahí porque cumplías con su idea de quién debías ser. Empiezas a vivir conscientemente, en lugar de simplemente reaccionar ante lo que el mundo te depara. Y esa es la verdadera diferencia entre quienes despiertan y quienes se quedan atrapados en un sueño. Porque, en última instancia, la pregunta más importante no es ¿qué debo hacer con mi vida? La pregunta es ¿quién quiero ser? Y si te atreves a responder esta pregunta con honestidad, todo lo demás encaja. Y aquí es donde la cosa se pone realmente emocionante, porque ahora lo sabes. No puedes volver atrás. No puedes fingir que no lo oíste, que no sentiste ese nudo en el estómago, que no notaste algo moviéndose dentro de ti. Ese es el problema con la verdad. Una vez que lo ves, no puedes evitarlo. Puedes intentar ignorarlo, distraerte, sumergirte en tu rutina diaria y fingir que nada ha cambiado. Pero en el fondo, algo ya se ha roto. Y esta red solo se hace más grande hasta que te atreves a cruzarla. Porque si hay algo peor que vivir en la ignorancia, es despertar y no hacer nada al respecto. Pero aquí está lo importante. No tienes que saber todas las respuestas. No tienes que tenerlo todo resuelto.
Solo tienes que dar el primer paso. El miedo, la incertidumbre, la sensación de quizás cometer un error, todo eso es parte del proceso. Y déjame decirte algo, si no sientes miedo, no progresarás realmente. Crecer siempre resulta incómodo. La transformación siempre sufre, y por eso solo unos pocos llegan tan lejos. Porque la mayoría permanece paralizada por el análisis, en la búsqueda incesante de certeza antes de actuar. Pero la certeza no precede al comienzo, ya viene. Así que aquí está el reto, no esperes más. Deja de buscar una contraseña, deja de pedir permiso. Nadie te salvará, nadie dirá que ahora es el momento adecuado, porque no existe el momento perfecto, solo existe el momento en que decides actuar. Y ese momento es ahora. Pero aquí está la otra cara de la contraseña. No esperes que el mundo celebre tu despertar. No esperes reconocimiento ni apoyo incondicional, ni felicitaciones por atreverte a romper con el orden establecido, porque cuando empiezas a vivir según tu propia verdad, inevitablemente te conviertes en una amenaza para quienes aún no se atreven a hacer lo mismo. Te criticarán, te harán preguntas, intentarán hacerte dudar, y no lo harán porque seas tú. Lo harán porque tu transformación les recuerda su propia inactividad, porque cuando te vean moverte, se darán cuenta de que siguen estancados. Pero ahí es precisamente donde tienes que mantenerte firme, y tienes que darte cuenta de que este camino no es para ellos, es para ti. Así que no busques aprobación, no busques validación, no busques permiso, porque la única persona que puede decidir quién eres tú. Y ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este video y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, o puedes permitirte cambiar. Puedes hacer lo que siempre has hecho, o puedes tomar un rumbo completamente nuevo. Pero si eliges esto último, si quieres dar el primer paso hacia tu verdadera vida, aquí tienes un recordatorio. Nunca es demasiado tarde. Nunca, no importa cuánto tiempo hayas pasado en la oscuridad. No importa cuántos años hayas vivido con una identidad que no era la tuya. La única pregunta que importa es, ¿qué harás de ahora en adelante? Porque tu vida no está predeterminada. No hay un destino fijo. No hay un final predeterminado. Lo que venga después depende de ti. Dime, ¿estás listo para comenzar una vida plena? Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario con esta frase. El despertar es irreversible. Quiero saber quién ha comprendido realmente el mensaje. ¿Quién está listo para dar el primer paso? Y si te ha llamado la atención todo lo que hemos dicho hoy, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.